Este lunes llegaba una embarcación hasta el puerto de la Restinga en El Hierro con 117 personas a bordo. Es la segunda que arriba en este muelle en las últimas 24 horas. Entre ellos se encontraban 20 supuestos menores que fueron a la residencia de estudiantes de Valverde. El resto fueron trasladados a un antiguo convento de la frontera. La embarcación llegaba por sus propios medios. Todos los ocupantes de origen subsahariano llegaban en buen estado de salud. 114 hombres y 3 mujeres que llevaban unos 6 días de navegación, según contaron. En las últimas 24 horas han llegado hasta las costas herreñas 164 personas. Hemos hablado con el patrón de la tripulación que rescató a 60 personas en la madrugada del domingo cerca de Fuerteventura. Los migrantes viajaban en Zodiac y estaban a punto de hundirse cuando avistaron un atunero. La desesperación hizo que varios de ellos cayeran por la borda, pero fueron auxiliados por los pescadores. Llegan sanos y salvos a Fuerteventura gracias a la ayuda de 9 pescadores. A las 5 de la mañana, la tripulación de un atunero divisó la Zodiac con estos 60 migrantes a bordo, entre ellos un niño de 3 años. La patera estaba a punto de hundirse y no dudaron en auxiliarlos. Claro, al haber más tiempo, la desesperación fue pegar hasta el barco y colisionaron y cayeron personas al agua. Cayeron 4 al agua y 2 que pudieron agarrar al barco. Gracias a Dios pudimos rescatar. El menor y un adulto necesitaron atención médica. Pocas horas después, Salvamento Marítimo rescataba otra embarcación cerca de Fuerteventura con 55 migrantes a bordo, 3 de ellos niños. Pues precisamente de migración, de este fenómeno migratorio de la ruta atlántica. Vamos a hablar a continuación con Juan Carlos Lorenzo, que es delegado en Canarias de la Comisión de Ayuda al Refugiado de SEAR. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, los distintos episodios que estamos viviendo en los últimos días y semanas con la llegada de nuevas embarcaciones a las islas, ¿pone en manifiesto que estamos ante un nuevo repunte o es que no hemos terminado precisamente de acabar con esta situación? Bueno, la realidad es que la ruta marítima del África Occidental hacia Canarias, la ruta canaria, se ha mantenido intensa, estable y con un nivel de dramatismo desgraciadamente bastante alto durante este tiempo. Tengamos presente que han llegado alrededor en este año de 8.000, casi 9.000 personas. Y para tener una cifra similar tendríamos que remontarnos en el año 2020 al mes de octubre. Por tanto, la ruta se mantiene intensa, no ha acabado, es un fenómeno estructural y por tanto no tiene que ver con un vaivén concreto que pueda suceder en los países de acogida. Y la realidad es que la situación migratoria en Canarias se mantiene con la misma intensidad que hemos experimentado durante el año pasado e incluso superior a ella. Bueno, y todavía están por llegar las calmas de septiembre, las conocidas calmas de septiembre. De hecho, la previsión nos hace pensar que precisamente septiembre va también a ser un mes muy intenso en ese sentido. Sí, digamos que la evolución histórica de los flujos migratorios a Canarias nos dicen claramente que en el mes de agosto, septiembre, la intensidad de las embarcaciones que llegan o las migraciones por costas es mayor. Es decir, son momentos en los que el mar está en mejores condiciones para poder afrontar una ruta migratoria, que no olvidemos que es la más peligrosa del mundo, la más dramática, la experimentada en el año pasado y principalmente en este año 2021, y por tanto, digamos que estamos hablando de un momento temporal en el año en el que las migraciones se intensifican y se incrementan. Y esa es la realidad que experimentamos el año pasado, que hemos experimentado en años anteriores y que posiblemente este año sea algo igual. Quizás lo que encontramos diferente de cara al año anterior, porque ya dice Juan Carlos que es una ruta estable, un problema estructural, es que precisamente ya no vemos quizás a esos migrantes hacinados en un puerto como el de Arguineguín. Ahora mismo contamos con esos centros de acogida, pero tampoco es la solución. Sí, la gran diferencia con el año pasado a estas alturas, podemos decir, o en el segundo semestre del año pasado, es que hay una estructura de acogida estable en macrocampamentos a través del Plan Canarias que no existía hasta principalmente diciembre del año pasado. Por tanto, episodios como los que hemos vivido en el muelle de Arguineguín o el hacinamiento de las personas, y no solo hacinamiento físico, sino también desde el punto de vista de la vulneración del acceso a sus derechos, ese tipo de situaciones afortunadamente entiendo que no las vamos a poder ver, no las vamos a volver a ver. En cualquier caso, también entendemos que el Plan Canarias por sí mismo, como esa visión unidimensional de afrontar la realidad migratoria, es insuficiente y es de alguna forma una alternativa fallida, porque es
puramente unidimensional, pero también es verdad que hay otro elemento que es añadido a la realidad migratoria y a la política migratoria, y son los traslados ágiles, regulares y periódicos, un elemento que cuesta que los organismos gubernamentales reconozcan, pero que también ha traído cierta descongestión de la realidad y la sobreocupación que experimentamos el año pasado ya no se produce. Por tanto, es un elemento que debe estar presente en todas las políticas migratorias a desarrollar por parte del Gobierno del Estado español, junto con otras cuestiones que hay que resolver, grandes retos, como cómo resolvemos la cronificación en macrocampamentos y cómo dignificamos los macrocampamentos. ¿Y cómo se están llevando a cabo precisamente esos traslados a día de hoy, Juan Carlos? Pues se están llevando a cabo principalmente con colectivos que se consideran de especial vulnerabilidad, personas que han solicitado protección internacional, que han solicitado asilo, mujeres solas, mujeres embarazadas y mujeres con hijos a su cuidado, y personas que se encuentran con situaciones de patologías crónicas. Esas son las personas que están siendo trasladadas de manera regular, y yo diría que con cierta agilidad por parte del Estado español. También es verdad que hay personas que se mueven por su cuenta de manera individual, y lo pueden hacer pues porque ya no solo los informes del Defensor del Pueblo así lo decían, que no había ningún obstáculo, ninguna cobertura legal para impedir la movilidad de las personas, siempre y cuando tuvieras una habilitación para hacerlo, un pasaporte o una formalización de tu solicitud de asilo, y que las únicas restricciones que deberían haber solo pueden venir dadas por medidas adoptadas en contexto de pandemia sanitaria. Así se ha manifestado el Defensor del Pueblo y así se han manifestado organismos jurisdiccionales como el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Solo a partir de ahí se ha permitido que las personas, de manera individual, por su propia cuenta, también se puedan desplazar, y eso contribuye también a descongestionar y a oxigenar la situación de acogida. ¿Tiene más constancia, Juan Carlos, de que están llegando más mujeres y menores a las islas? Sí, digamos que la tendencia en este año 2021 es que alrededor del 35% de las personas que están llegando, digamos que cerca de 9.000 personas, son mujeres y son niños y niñas, ya sean niños solos o niños acompañados por sus madres principalmente. Esa es la realidad que se está experimentando en el año 2021, una cifra bastante superior a la que existía en el año pasado, que eran alrededor del 19% de mujeres y 17-18% de niños ya sean acompañados o niños solos. Bueno, también tenemos que hablar, Juan Carlos, de la situación que estamos viendo en Afganistán. Sabemos cómo la Comisión Española de Ayuda al Refugiado también ha estado volcada precisamente con el conflicto que se está viviendo allí. Incluso SEAR está reclamando a España que defienda y promueva en la Unión Europea la puesta en marcha de corredores humanitarios. Sí, la realidad de Afganistán es de una crisis humanitaria, no digo sin precedentes, pero bastante catastrófica, es decir, pero es una realidad que no se da ahora se da por las circunstancias geopolíticas que hacen que el país de alguna forma se ha dejado de la mano de las potencias extranjeras que se supone que venían a democratizar y a apoyar a la ciudadanía, pero que en 20 años creo que no lo hemos conseguido. La situación es caótica, la situación es complicada, y también yo creo que hay que reseñar una serie de datos para entender cuál es la realidad de la población afgana. Hay más de 2,5 millones de personas refugiadas, principalmente en países limítrofes como Irán o Pakistán. Hay 2 millones, casi 3 millones de personas desplazadas internamente huyendo del conflicto, la mayor parte de ellas mujeres y niñas. Y la realidad es que no solo tenemos que hacer frente a una cuestión inmediata de una operación de evacuación humanitaria, sino cómo resolvemos la situación de las personas que no pueden acceder a ello. Vemos las grandes dificultades que se están produciendo, y por tanto el establecer corredores humanitarios que permitan a la gente salir y llegar a un país seguro en el contexto de la Unión Europea, la reubicación y el reasentamiento de personas que se encuentran en países limítrofes y que tienen muy difícil tener sustanciadas sus necesidades básicas y sus derechos, y todo lo que tiene que ver con una coordinación incluso con las facciones en conflicto, es decir, que no se impida y que no se cierren las fronteras para que las personas que quieran salir lo puedan hacer. Yo creo que la realidad actual es compleja, la evacuación inmediata es necesaria y yo creo que debemos felicitarnos por ello, pero tenemos que pensar en qué sucede con aquellas personas que no puedan acceder a esa evacuación inmediata. Lo que quiere ser, por ejemplo, es que no se repita lo que ocurría en el año 2015, cuando miles de personas trataban de alcanzar Europa, pues empujados por esa guerra en Siria, que también es un problema que no se ha solucionado, ¿no? Correcto. Al final, si nosotros seguimos esa estrategia de externalizar fronteras y, digamos, de alguna manera aliarnos o acordar con estados
como puede ser Turquía en aquella ocasión, el hecho de la gestión de la realidad del refugio y del asilo de personas, creo que nos vamos a volver a equivocar. Esa estrategia de externalizar fronteras, de blindar las fronteras, esa concepción de la Europa fortaleza, no sirve. Es una estrategia fallida y no queremos que se vuelva a repetir los mismos errores del pasado. Tenemos que procurar que las personas puedan tener un corredor seguro para acceder a un país seguro en la Unión Europea. Y eso es un elemento fundamental y prioritario a desarrollar por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Evitar que se produzca ese tipo de situación que ya hemos vivido en el pasado, aprender la lección y por tanto intentar establecer estrategias distintas, estrategias que protejan simplemente a las personas y a sus derechos. ¿Y qué le parece, por ejemplo, el papel que ha adoptado España precisamente por convertirse en ese centro logístico de Europa a la hora de acoger a todos estos evacuados de Afganistán? Yo creo que tenemos que valorar positivamente que España sea un país que haya tomado quizás un posicionamiento activo y de liderazgo a la hora de poder acoger a personas, ya no solo de aquellas que pudieran estar dentro del contexto del Estado español como colaboradores del Estado de España en Afganistán, sino también como un punto neurálgico en el que llegan personas que posteriormente, y ya se está produciendo, están siendo trasladadas a otros países europeos o en su momento, tal como creo que escuchamos en el día de ayer, acoger a 4.000 personas que van a ser en su momento trasladadas o gestionadas su situación por parte de Estados Unidos en las bases de Rota, si no me equivoco, y Morón de la Frontera. Nos parece bien. En cualquier caso, esas luces que también vimos en su momento con el Acuario también tienen que ser contrastadas con las sombras. Y hay otras sombras que el Estado español tiene que resolver, como la situación de los menores extranjeros no acompañados, tanto en Ceuta como en Canarias. De qué manera reforzamos y desde un enfoque de derechos las políticas migratorias, por ejemplo, la realidad que vive Canarias, y de qué forma también garantizamos el ejercicio de derechos por parte de esos menores cuando quieren mayoría de edad o cuando son mayores de 16 años para evitar que caigan en una situación de irregularidad sobrevenida que es sinónimo de vulnerabilidad y de exclusión social. Tenemos luces y esta es una de ellas, pero también hay que resolver las sombras. Pues Juan Carlos Lorenzo, delegado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, gracias como siempre por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, buenos días.